manera. Bueno, queridos amigos, tenemos un invitado muy especial, el presidente de la plataforma Unidos por la Vida, Jesús Magaña, hablará en breve sobre la decisión de la Corte Constitucional que permite el asesinato de las criaturas por nacer hasta que cumplan 6 meses de gestación. El señor Jesús Magaña nos acompañará en un minuto y lo invitamos desde ahora porque ya nos cuentan que está con nosotros. Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida. Muy buenos días y muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Doctor Londoño, un gran gusto estar con ustedes y muy honrado de poderme dirigir a toda la audiencia. Un saludo a toda la mesa, a amar a todos los queridos amigos de la hora de la verdad. Bueno, la Corte Constitucional ha declarado legítimo porque todo lo que no está prohibido está permitido. Quiere decir que en Colombia está permitido matar las criaturas por nacer hasta los 6 meses de gestación. De ahí en adelante estaría permitido solamente en los 3 casos de la sentencia harto conocida por los colombianos. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Hasta ahora no hemos visto sino un mensaje de nuestro amigo, el embajador de Colombia ante la OEA, que habla de un genocidio por parte del Estado. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esta sentencia de la Corte Constitucional, don Jesús Magaña? Pues sí, doctor, desde la plataforma Ciudadanos Unidos por la Vida hemos hecho un trabajo a lo largo de estos años. Ustedes recordarán que el 2 de marzo del año 2020, la Corte Constitucional declaró que esto ya era cosa juzgada. Ante el terrible crimen de un bebé, ustedes recuerdan el bebé Juan Sebastián, hijo de una pareja de Popayán, que a pesar del clamor de su papá, de Juan Pablo, para pedir que no se le abortara, que no se le despedazara por este cruel procedimiento, se movilizó la opinión a nivel nacional y la Corte dijo, no, esto ya está cerrado, no vamos a despenalizar más el aborto. Ahora, 2 años después, la misma Corte dice que no, que sí se puede. Entonces, hay una inseguridad jurídica brutal, terrible. La Corte está volviendo a fallar. La Corte tuvo la oportunidad histórica ante estas demandas de despenalización total, no solamente de decir no, sino de corregir la terrible sentencia C-355 de 2006 que abrió la puerta a este terrible genocidio, como muy bien dice el señor embajador de la OEA. Es una cosa gravísima, doctor. Un bebé de 24 semanas, de 6 meses, es perfectamente viable. Hoy la ciencia médica permite que bebés nacidos a los 5 meses vivan y tengan una vida, valga la redundancia, totalmente normal y adecuada. Es una salvajada lo que ha hecho la Corte Constitucional de permitir que se asesine por un método cruel que es el aborto, un desmembramiento, quemar con sustancias isotónicas, esto es como una especie de ácido, a estos bebés por nacer. Esto no es tolerable, doctor Londoño. Si una nación asesina a sus seres más indefensos, los niños que están por nacer, es una nación que no tiene futuro. Está destruyendo físicamente su futuro. Es una nación que se ha entregado en las manos de los mercaderes de la muerte. Doctor Londoño, atrás hay un negocio inmenso que se está jugando y que quiere asesinar a todos los niños por nacer. Es la mezcla más diabólica de negocio y destrucción del ser humano. Es increíble que la Corte se haya prestado a esto, es terrible. No es un triunfo total de la causa abortista porque ellos querían la despenalización total hasta los 9 meses. La Corte, entre comillas, se fue por el camino de la mitad y dijo hasta los 6 meses, pero es que aquí no hay camino de la mitad, doctor. Usted no puede elegir la mitad entre matar y no matar. ¿Cuál es el punto medio entre dejar viva una persona y matarla? No hay. Entonces, es muy triste lo que ha hecho la Corte ayer. Es una decisión que el pueblo tiene que cobrarle y es necesario, doctor Londoño, que pensemos seriamente en que esta Corte Constitucional ha prevaricado, ha perdido su razón de ser, porque su razón fundamental, sabemos todos, es
la defensa de la Constitución. Y esto no se ha dado así. Ha violado de manera flagrante el artículo 11 de la Constitución, que es taxativa y que dice la vida humana en Colombia es inviolable. Y sabemos por la ciencia que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Doctor Jesús Magaña, doctor Fernando, uno lee la naturaleza de la Corte Constitucional y encuentra que es la encargada de velar por la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244. Entre otras cosas, pues tiene que velar por el derecho a la vida, que no significa que sea vida o no sea vida el hecho de que sea persona una vez haya nacido la criatura. De hecho, recuerdo con mucha nostalgia una sentencia muy importante de la Corte de 1994, la sentencia C-133, que hablaba de la obligación del Estado de establecer la defensa de la vida que se inicia con la concepción. Y ahora pues no solamente lo desconoce, sino que vulnera derechos como el 2, el 5, el 11, el 44, el 93, la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo se lo pasa por la faja y lo más grave, solamente han tomado la decisión 5 personas respecto de lo que piensan 50 millones de habitantes. Así es, doctor Amar. Hay unas encuestas que hablan al menos de un 70% de la población colombiana que rechaza en cualquier situación el aborto. Y es que la verdad es clara y es transparente. Una mamá en una situación de un embarazo inesperado o difícil, si recibe apoyo y acogida, decide tener su bebé. Tenemos la documentación y la experiencia a través de las diversas asociaciones con las que hemos logrado trabajar, que el 98-99% de las mujeres que reciben este apoyo deciden, valga la redundancia, tener a sus bebés, deciden permitir la vida de sus bebés, deciden permitirles nacer. Esto es muy importante. Colombia es un país pro vida, es totalmente claro. Una minoría de 5 magistrados no pueden imponer sus criterios ideológicos a una mayoría de colombianos. Esto no puede suceder. Esta Corte está legislando y se acabó. Tenemos que cambiar esta situación porque no podemos seguir sometidos a la tiranía de estos magistrados a los que no se les ha elegido democráticamente. Están usurpando las funciones del legislativo, están usurpando e imponiendo ideológicamente una visión que es tiránica, que es de muerte y que es destructiva. Es todas esas cosas y mucho más lo que ha hecho la Corte Constitucional. Usted, no sé si usted ya conozca el texto de la Corte, parece que no se conoce porque no ha sido publicado todavía, pero estas mujeres que teniendo el niño en el vientre resuelven disponer no de su propio cuerpo, del cuerpo del bebé, que es una tercera persona. El cuerpo del bebé, desde la misma concepción, merece todo el respeto y merece todo el cuidado de un ser humano para quien, respecto a quien, rige el mandato constitucional de que la vida es inviolable. Pues todo eso se pasaron por la faja. Pero la pregunta que quiero hacerlo es si se conoce, si se sabe, esas mujeres embarazadas que quieren abortar, si pueden acudir a los hospitales del Estado para exigir que les hagan el aborto. Doctor Londoño, es una situación tristísima la que estamos viviendo. De hecho, en este momento, si usted, vamos a decir, si una mujer embarazada normal acude a los hospitales del Estado, lo primero que le dicen en el hospital es que tiene derecho al aborto. A ver, no existe ningún derecho al aborto. La despenalización de la Corte indica que hay un crimen que no se castiga en los casos que está determinando la Corte, pero sigue siendo un crimen. Con su sentencia de ayer, la Corte sigue reconociendo que el aborto es un crimen, pero que se puede cometer en los 6 primeros meses. Hágame usted el favor, la contradicción. Entonces, en los hospitales del Estado, hoy tenemos un problema grave, porque están a disposición de estas mafias del aborto para que con los dineros que usted y yo pagamos en impuestos o en EPS, o en nuestra contribución a la EPS, se practique el asesinato de nuestros bebés por nacer. Nos están obligando a convertirnos
en cómplices de esta masacre y de este genocidio. Es terrible. Y luego, además de todo, tenemos que volver la mirada a la educación de nuestros jóvenes en las universidades. Doctor Londoño, ayer en el plantón teníamos un pequeño grupo de niñas, jóvenes, totalmente manipuladas, que iban ahí, digamos, con una pañoleta verde para unirse al movimiento a nivel americano a favor del aborto. Totalmente manipuladas porque nosotros les mostramos en el plantón unas fotografías de las mujeres que han muerto con el aborto legal. Esto las descompensó porque ellas tenían en su cabeza, totalmente ideologizada, que con el aborto legal se iban a acabar las muertes por el aborto ilegal. Y lo que les dejamos el mensaje claro es que con el aborto legal lo que quieren es legalizar la muerte de las mujeres con el aborto. Porque, doctor Londoño, el problema no solamente son los bebés por nacer, sino las mamás que son despedazadas y destruidas con el aborto. Físicamente se están muriendo con los abortos legales, pero a nivel psicológico, a nivel afectivo, a nivel espiritual, son despedazadas. Esto es una estrategia de destrucción de la nación, doctor Londoño, porque nos están destruyendo la fibra más sensible e importante de una nación, que son las mujeres, que son sus madres. Esto es terrible. Ayer en el plantón que realizamos, colocamos más de 1,000 ataúdes porque estamos teniendo una masacre. Doctor Londoño, hoy en Colombia, 2022, febrero de 2022, se está teniendo un promedio de 60,000 abortos al año. Esto equivale a que se está asesinando un bebé, despedazando un bebé cada 7 minutos, doctor. Cada 7 minutos está muriendo un bebé. Esto es terrible, doctor. O sea, esto está siendo tan grave o peor que la epidemia del COVID. Entonces, el COVID-19. Entonces, esto tiene que generar una reacción profunda de todas las fuerzas vivas de la nación para rescatar nuestro futuro y nuestro presente, evitando esta masacre. Doctor Londoño, esto equivale a decenas de masacres de Bojayá, a decenas de masacres de las que usted quiera, de las peores masacres que usted se imagine que se han sucedido tristemente en Colombia. Esto es 10 o 100 veces peor. Qué horror, qué horror. Lo que ha hecho la Corte Constitucional, vamos a hacer un examen de esos magistrados que tomaron semejante decisión genocida, porque eso lo es, son unos genocidas. ¿Qué origen tienen? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el punto de vista sobre los grandes temas nacionales que tienen estos sujetos que permitieron el aborto? Porque todo lo que no está prohibido está permitido. Ese es un principio universal de derecho. Luego está permitido, es lícito abortar, matar la criatura hasta los 6 meses. Uno no entiende por qué hasta los 6 meses y por qué no a los 6 meses y 1 semana o a los 6 meses y 15 días. Eso no lo podrán explicar jamás los genocidas de la Corte Constitucional. Pero surgió un tema muy delicado, y es que el aborto lo tiene que practicar un médico, y un médico, por razones de conciencia y en función del juramento hipocrático, resuelve que él no aborta. ¿Qué hace? No, pues ya le dieron la solución, que tiene la obligación de mandarle la mujer para que practique el aborto a un médico que sí lo haga. Luego los médicos se van a dividir en dos: los que practican el aborto y los que no lo practican por considerarlo un acto criminal. ¿Eso se ha examinado suficientemente, don Jesús Magaña? Doctor Londoño, esta es una situación verdaderamente aberrante. A nivel mundial existe el derecho a la objeción de conciencia. Y aquí olímpicamente la Corte dijo, bueno, usted puede objetar en conciencia, pero tiene que mandar a esa mujer a que alguien le aplique el aborto. ¿Qué objeción de conciencia es esa, doctor Londoño? Eso es como si usted me dice, mire, yo no lo voy a asesinar, pero voy a mandarle a alguien que lo asesine. Por el amor de Dios, eso no es objeción de conciencia, eso es volverlo cómplice del crimen al cual él en conciencia se niega. Aquí en Colombia no solamente se está violando el derecho a la vida de los niños por nacer,
se está violando el derecho a la maternidad de las mujeres con una situación de embarazo difícil o inesperado, sino que se está violando el derecho a la objeción de conciencia. Esto es terrible, ¿sí? Entonces, en una disposición abusiva, la Corte también ha dicho que se puede hacer objeción de conciencia solo por cuestiones religiosas. A ver, existe el derecho de objeción de conciencia, que es de conciencia, no solamente religiosa a nivel universal. Aquí la Corte se convirtió no solamente en generadora de derecho nacional, sino ahora internacional. Hágame usted el favor. Están más arriba que Dios Padre Todopoderoso, pues. O sea, lo que ellos dicen es la última palabra. Dios Y puede vean equivocarse, ustedes, pero ellos no. vean ustedes cómo algunos políticos que evidentemente están aspirando al Congreso de la República, otros a la presidencia de la República, andan diciendo que son pro vida, pero que respetan las tres causales para afectarse el aborto. ¿A quién pretenden engañar? Si usted es pro vida, es pro vida. Y no admite el aborto de ninguna manera. Y no sale a decir que le parece muy bueno que se mate al bebé hasta antes de nacer en las tres causales, pero que no admite que sean las 24 semanas de gestación. Asunto en el que Colombia, como lo decía una de estas señoras, que, perdóname lo que voy a decir, por lo que yo veía en su figura, pues todo tenía característica menos de ser mamada alguna vez de una criatura. Y decía que estaba orgullosa porque Colombia era la punta de lanza, era el estado más abierto en el tema del aborto al lograr las 24 semanas para poder permitirse el aborto, aun cuando otros países inclusive han hablado de 12 o de 14 semanas. Esta relativización de la moral es una cosa muy compleja, doctor Jesús Magaña. Totalmente de acuerdo. Esta situación de Colombia va en contravía del avance a nivel mundial de lo que está sucediendo. Hoy en los Estados Unidos se está rescatando y proyectando el derecho a la vida. En el estado de Texas ya está en aplicación plena la ley del latido de corazón, en donde no se puede aplicar un aborto si se detecta el latido del corazón del bebé. Esto está sucediendo a las 6 semanas, doctor Amar. Entonces, Colombia, presa, secuestrada, chantajeada por esta minoría abortista, está en retroceso frente al avance mundial en la defensa de la vida. Es un retroceso brutal. Son minorías que nos están imponiendo esta ideología. Habrá que volver nuevamente a las universidades a formar y habrá que sacar a la Corte de estas circunstancias o anular o cambiar esta situación con una reforma judicial de fondo, porque no podemos seguir dependiendo del capricho de 9 magistrados que se han dedicado a legislar, y no solamente a legislar, sino a crear derechos sacándolos de la manga sin ninguna fundamentación en ninguna ley y en ninguna, digamos, sustento doctrinal real, sino solamente un sustento ideológico que nos está despedazando como nación. Se les olvidó que existe una cosa que se llama el derecho natural, y es que por encima de cualquier ley escrita está el derecho inscrito en el corazón del hombre y que es participación del hombre en la ley eterna de Dios a través de su razón. Se les olvidó ese pequeño detalle y condenaron a la muerte a un número indeterminado de niños que van a perecer por obra y gracia de esta sentencia atroz. Don Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño, un abrazo grande y ánimo, que esta batalla la vamos a ganar. Ánimo, unidos por la vida. Unidos por la vida, no cabe duda ninguna. La vida es sagrada desde el momento de la concepción. Lo dice la razón natural, lo repite la Iglesia Católica. Esto es un caso gravísimo de transgresión de todos los principios morales y religiosos que nos rigen. Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida, estaba con nosotros en la hora de la verdad.